El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes: donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. El Señor se enfrenta a una realidad muy dolorosa, profundamente dolorosa. La traición de uno de sus íntimos, Judas. E incluso conociendo el corazón de Judas y su debilidad y lo corrompido que ya está en su corazón, en la última cena el Señor no deja de ordenarlo sacerdote y lo hace obispo también. Le sigue confiando gracias y dones extraordinarios a pesar de la corrupción que hay en su corazón. Y es que Dios tiene la esperanza y nos lo manifiesta el mismo Jesús, cómo son los sentimientos del Padre de la conversión de Judas, del cambio de Judas. Y sin embargo sabe que lo va a traicionar, que lo va a vender por monedas de plata. Esa es la realidad tan dura a la que se enfrenta Jesús. Pero viene otra, y es la negación de Pedro. Es el primer papa
a quien Dios le confía la potestad de conservar, de proteger, de confirmar a sus hermanos en la fe. A ti te digo que eres Pedro, que eres roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno nunca prevalecerán contra ella. Y sin embargo el Señor ya sabe cómo está el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque no era tan difícil saber a dónde iba a llegar Pedro en un futuro con las actitudes presentes que Pedro venía teniendo. Aunque era un hombre apasionado, aunque era un hombre que tenía buenas intenciones, limpias intenciones, rectas intenciones, todavía no era un hombre profundamente decidido por el Señor. Y podemos repasar varios pasajes de la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, cuando el Señor se les aparece en la noche en medio de la tempestad y ellos se asustan y Jesús les dice: soy yo. Y Pedro le dice: si eres tú, mándame a ir caminando donde ti. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar sobre el agua, pero llega un momento en que Pedro comienza a dudar y comienza a hundirse. ¿Por qué sabe el Señor que Pedro lo va a negar? Porque la fe de Pedro todavía no es una fe del todo resuelta, no es una fe lanzada verdaderamente. Pedro dice con su boca, de manera apasionada, de manera vehemente, dice que está dispuesto a dar la vida por el Señor, pero en la práctica no es coherente. Lo demuestra también cuando prenden a Jesús. Ya Jesús les había advertido que había que ser mansos y humildes de corazón. Ya Jesús les había enseñado el no a la violencia física. Y cuando retienen a Jesús, Pedro le corta la oreja a Malco. Todavía es un hombre que no ha terminado de aceptar en su corazón el camino propuesto por Jesús para la redención, para la salvación y para el establecimiento del reino. Todavía es un hombre primario en cuanto que no está ajustado totalmente a la voluntad de Dios como Dios quiere que se realicen las cosas y quiere hacer las cosas a su manera. Y por eso el Señor sabe que antes de que el gallo cante, Pedro lo negará 3 veces. Porque es un hombre que todavía no se fía, como la Virgen, totalmente de la palabra de Dios. En Pedro todavía priman sus criterios, su modo de pensar, su modo de obrar, su modo de ver las cosas. En la Virgen no. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según la palabra de Dios. Son 2 lecciones muy grandes para nosotros. Hoy, cuando se sigue viviendo el misterio de la iniquidad de Judas, porque hay cristianos que estamos traicionando al Señor por monedas, ¿sí? Aquí en Colombia no son de plata, son pesos, ¿sí? Son pesos. Y hay cristianos que no les importa negociar los principios morales por conservar sus bienes económicos. No les importa negociar la verdad de la palabra de Dios por unos cuantos bienes materiales. Miren, la lucha que hay de las personas, y hablo de los cristianos católicos, por conservar sus seguridades temporales, es tan grande que no les está importando decir mentiras, no les importa faltar y fallar contra los mandamientos, no les importa infringir lo que Dios nos ha pedido que no infringamos, con tal de conservar cualquier tipo de seguridad humana, cualquiera que sea, pequeña, grande o mediana. Y ese es el misterio de la iniquidad de Judas. Es lo que nos está pasando a muchos sacerdotes también. No nos importa recurrir a lo ilícito,
a lo pecaminoso, a lo malo, con tal de no perder unas ciertas seguridades en este mundo. Es la iniquidad de Judas. Y la negación de Pedro también se ve hoy en la iglesia. Cuando priman mis sentimientos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Hoy la gente llega a catalogar o a decir que es voluntad de Dios, que las cosas son voluntad de Dios, Padre, porque yo así lo siento. No, y en la vida espiritual no funciona así. Es que lo que uno siente puede ser mentira y puede ser empujado por el diablo, ¿sí? Y puede ser malvado, Padre, pero es bueno. No, es que nosotros no podemos hacer, ningún cristiano, ningún ser humano debe hacer lo que le gusta. Un cristiano tiene que hacer lo que sea la voluntad de Dios. Y para eso hay que preguntarle a Dios: Padre, yo me voy a casar tal día y a tal hora. ¿Por qué? Porque mi corazón lo siento así, porque yo creo que es así. No. Tú te vas a casar el día y la hora que Dios quiera, porque hay que preguntárselo al Señor. Por eso hay tantos matrimonios fracasados y viven fracasadamente y no son felices y no están cumpliendo el plan de Dios, aunque hayan venido al altar, porque lo hicieron porque querían. En la iglesia hay tantos obispos caprichosos, sacerdotes caprichosos, religiosos caprichosos que hacen lo que les da la gana, pero no la voluntad de Dios. Y en Semana Santa sí que lo vemos, porque nos cuesta, somos rebeldes, somos caprichosos, y entonces resulta que ya no somos nosotros los que le debemos obedecer a Dios, sino que es Dios quien nos tiene que obedecer a nosotros. Esa es la iniquidad, esa es la traición de Pedro, esa es la negación de Pedro. ¿Sí? Por eso Pedro le dice: no, apasionadamente, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, a dar mi vida por ti. Pedro, cuando Pedro se dio cuenta la manera en la que Jesús ya en la práctica iba a establecer su reino, fue y lo negó. Iba feliz porque creyó que el establecimiento del reino iba a ser de otra manera, la manera de él. Y fuerza física sí tenía para pelear, sí. Pues era un hombre, un campesino, agricultor, pescador. Pero el Señor le dijo: no es con esa fuerza física. Esto se gana sufriendo, humillándose, amando, perdonando, guardando silencio, dejándose pisotear por amor a la voluntad del Padre. Cuando vio todo lo que estaban haciendo con Jesús, el problema de Pedro, más allá, aunque amaba al Señor, pero lo amaba imperfectamente, más allá de indignarse por lo que estaban haciendo con Jesús, era lo que le iba a tocar recorrer a él, y se negó. Ahí sí dijo: no, yo no soy de los de ese hombre. Sí, yo te he visto con él. No. Eso ¿cuántos no lo hacemos nosotros cuando nos da vergüenza en la calle? Sí, sabemos lo que Dios nos pide, pero para no incomodar a nadie allá afuera decimos: no, yo también creo lo que tú crees. Sí. Me decía alguien: Padre, mire, lo que pasa es que nosotros, pues de manera privada pensamos así, de la iglesia, y pensamos de esto, pero en la vía pública no podemos hablar así, ¿sí? Para que no se nos vengan encima. Ahí está la negación de Pedro. Ahí está. Somos hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es pensar una cosa internamente y por miedo a que me persigan, me critiquen, y de ir a decir otra contraria. Eso es un hipócrita. Y en la iglesia hay mucha gente así.
A nosotros hay sacerdotes que públicamente se muestran de una manera de acuerdo al público en el que estén hablando, y si es con políticos, pues más suavecito. Pero de manera interna hablan otra cosa entre ellos, y obispos así. Eso se llama hipocresía. Porque el hombre coherente, ¿qué es la coherencia? ¿Sí? El coherente, sí, de manera discreta y prudente, pero sostiene lo que es, tanto de manera privada como de manera pública, acudiendo a la virtud de la prudencia. Pero hay gente muy hipócrita, diplomáticos, y uno tiene que ser el que es. Por eso no nos cree nadie a nosotros. Por eso a muchos católicos no nos creen. Y por eso a veces nos critican allá afuera, porque dicen, vea, allá en la iglesia, piadosos, fervorosos, y por fuera de otra manera. Nosotros tenemos que ser coherentes. La hipocresía es rechazada por el Señor en el Evangelio, y la rechaza con mucha fuerza. Pedro cayó en la hipocresía, y no crean que era tan fuerte ese vicio que él tenía, que hasta incluso después de Pentecostés Pablo tuvo que corregirlo, ¿sí? Porque con un grupo se comportaba aquí de una manera, ¿sí? Y con otro se comportaba de otra manera, y Pablo le dijo, a ver, siendo el Papa, le dijo, usted tiene que ser coherente. ¿Cómo así? Lo dice en la carta a los Gálatas. Todos los seres humanos estamos revestidos de debilidad, y no crean que los sacerdotes, los obispos y el Papa, también todos, cardenales, religiosos, si no estamos con el corazón puesto en la palabra del Señor como la Virgen, terminaremos traicionando al Señor, negándolo como Pedro, o más grave, vendiéndolo como Judas. Por eso le dice el Señor a Pilato, el que me entregó a ti tiene más pecado que tú. Ay de ese hombre, más le valdría no haber nacido. Igual la confianza del Señor está puesta en la defensa del Padre del cielo. Por eso a nosotros nos debe dar miedo ser coherentes, ¿sí? Porque un cristiano que quiera ser coherente se le viene el mundo encima, y los primeros que se le vienen son los mismos dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia, así tal cual, ¿sí? Y para eso se necesita mucha firmeza en la palabra del Señor, para no esperar defensa de los hombres, como dice hoy el Salmo, ¿sí? Porque el Salmo claramente lo dice, a ti, Señor, me acojo. ¿Saben por qué terminamos traicionando y negando al Señor tan fácilmente? Porque nuestra confianza no está puesta en el Señor. Y cuando una persona no confía en la palabra del Señor, se vende por cualquier peso. Eso es así de sencillo. Se vende a cualquiera, y viene cualquier amenaza y niega al Señor porque le da miedo, le gana el miedo. A ti, Señor, me acojo, dice el salmista, no quede yo derrotado para siempre. Sé tú mi roca de refugio, porque tú, Señor, eres mi esperanza. Cuando uno no confía en el Señor, como le pasó a Pedro, que no tenía su confianza puesta en el Señor, terminó negándolo. Cuando nuestra vida no depende del amor del Señor, terminamos como Judas, traicionando al Señor, y nos vendemos muy fácilmente. Entregamos lo que no es nuestro por cualquier peso, ¿sí? La gente dice entrega por cualquier cosa, ¿sí? Miren, uno lo ve aún en la realidad matrimonial, muchas esposas, ¿sí? Se venden sus principios aún dentro del matrimonio por cualquier bagatela de afecto que les dé, ¿sí?, un esposo.
Y yo siempre le digo esto a la gente, y lo mismo los esposos, se venden por cualquier bagatela de afecto, o de placer, más que de afecto, de placer, ¿sí? Yo siempre le digo esto a la gente, uno no tiene que mendigarle amor a nadie. Quien se pone a mendigar amor en este mundo a los seres humanos termina mal. Uno le mendiga amor al Señor, y a Él no hay que mendigarle. Antes Él viene y nos suplica que le abramos nuestro corazón, y Él es el verdadero amor. Todo el que mendiga amor en este mundo termina como Pedro o como Judas. No hay un mandamiento que nos diga, vea, tienen el deber de ir a buscar amor en los demás. No hay, eso no existe en la Biblia. Hay un mandamiento que nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que buscar el amor en el Señor como Él. Entonces me toca ir a buscar ese amor en Él. Terminamos traicionando al Señor y negándolo porque andamos mendigando amor de los seres humanos. Y nuestro corazón es muy exigente y tiene aspiraciones muy altas. Ningún amor humano, ninguno en esta tierra, va a satisfacer la necesidad de amor que tiene el corazón humano. Solo el amor de Dios. Y por eso vemos que hoy la iniquidad de Judas es real dentro de la iglesia. Y muchos, no crean que los sacerdotes nos salvamos de esos. Muchos sacerdotes, no digo unos, muchos, y consagrados y hasta obispos. Si a Cristo lo traicionó un obispo, lo negó el Papa, ¿sí? ¿Qué será de nosotros si no tenemos, como el salmista, nuestro corazón puesto en el Señor? ¿Qué será de un obispo, de un cardenal, del Papa, si no tiene su corazón puesto en el Señor? ¿Qué será de la iglesia si no tiene su corazón puesto en el Señor? El Papa mismo nos pide oración, el Papa Francisco, porque Él sabe lo frágil que... Y Él lo ha dicho, Él no lo esconde, es un hombre muy franco, ¿sí? Si el Papa lo dice que necesita oración, ayuda, porque Él es muy frágil, imagínense cuánto no necesitamos nosotros. Y por eso quien no confía en el Señor va a terminar fácilmente como Judas o como Pedro, ¿sí? Por eso nosotros fiémonos solamente del Señor. No mendiguemos amor en otro lado, sino en el corazón de Cristo. Porque a muchos religiosos, religiosas, también está pasando lo mismo. Yo mismo como sacerdote, yo el Padre Omar, yo hoy, si yo no busco el amor que necesita mi corazón en el corazón de Cristo, ¿saben cómo terminaré? Ya mi futuro está declarado. Terminaré o como Pedro o como Judas. Bueno, yo no quiero terminar así. Entonces, más bien por eso, en mi presente me pego del Señor y me fío de su palabra. Y no me voy a ir a mendigar por ahí afecto, amor, nada. ¿Para qué? ¿Sí? Si solamente el Señor es el que nos da todo lo que necesitamos. Y esto lo encontramos en la Eucaristía, lo encontramos en la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que, miren, ya de acuerdo a cómo estemos viviendo en nuestro presente, ya sabemos si vamos a ser o Judas, o Pedro, o Juan, que Juan fue el único que perseveró hasta el final, porque prefirió recostarse en el corazón de Cristo, y prefirió fiarse de su palabra, y por eso todos lo empujan. Pregúntale tú que te manejas tan pendiente ahí de él, de todo lo que él dice. Juan se parecía a una María Magdalena, o más bien María Magdalena se parecía a Juan, ¿sí? Porque Juan era el pegotico que vivía ahí, no se le soltaba al Señor para nada, ¿sí? Hasta tal punto que fue capaz de acompañarlo, el único obispo de los 12 que tenía Jesús,
para que nos demos cuenta cómo es la miseria humana y la miseria de tantos seres humanos que llevamos el ministerio sacerdotal, la miseria de tantos obispos que llevan su ministerio episcopal. Somos miserables. De 12, para que no nos escandalicemos, porque hoy hay mucho obispo, ¿sí?, que ya tiene marcado su destino, y muchos sacerdotes que tienen marcado su destino. Así les chille, pero como Judas, como Pedro, ¿sí?, y no como Juan. Solo un sacerdote, un obispo, de los que había 12 que había ordenado nuestro Señor, ¿sí? Estos los había escogido el Señor, muy bien seleccionados en oración, y solo uno le perseveró hasta el final, hasta el Calvario. Lo vamos a ver el sábado. Solo Juan. ¿Y saben cuál era el secreto de Juan? Mantenerse recostado en el corazón de Cristo. Un obispo que no ora, que no ama a Jesús sacramentado, un sacerdote que no ama a Jesús Eucaristía, es un sacerdote, un obispo, un consagrado, un religioso, una religiosa que ya sabemos cómo va a terminar. Ya lo sabemos. Porque lo único que nos garantiza a nosotros la perseverancia hasta el final es el amor del Señor, el corazón de Cristo. Cuando uno lo adora en la Eucaristía, lo ama en la Eucaristía, lo busca y lo vive con piedad en la Eucaristía. Y lo mismo, esto se aplica a los matrimonios y a todo cristiano. Entonces, pidámosle al Señor que hoy en este presente nos dé la gracia de estar a los pies de Él como Juan, para que no caiga. Dios no quiere, Dios no quería que Judas cayera. Eso es falso, pensar eso. Dios quería que Judas fuera fiel, pero dejó dañar su corazón desde un principio. Porque es que eso empezó con cosas pequeñas, desviándose. Y si no nos corregimos, nos convertimos y nos enmendamos, nos puede pasar lo mismo. Es hora de volver al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.